Saben, no ha habido día que yo no sueñe con ese horrible ser que me dio este don a cambio de dejar vivos a mis lobos. A veces me han dado ganas de dar con él y no sé si matarlo o agradecerle, pues este segundo aire que me permitió vivir, para bien o para mal, me está gustando. Esa noche, yo andaba bien tranquilo, sentadito junto al fogón, calentándome las manos con un mezcalito que me estaba bajando como agua bendita. Chompiras, Cholo y Rufián, mis fieles lobos, roncaban bien profundo a mis pies, tranquilos como si no hubiera preocupación en el mundo. Llevaba varios días sin novedades, sin sobresaltos, y en mi nuevo rol de cazador de cosas raras, eso era un milagro. Uno ya se cansa de andar en tanto trote, y esas noches de calma las aprovecha para juntar fuerzas. Pero, como ya me lo dice la vida, siempre que ando en paz, pasa algo que me descoloca todo. Fue justo cuando empezaba a cabecear de sueño que un sonido extraño me sacó de mi comodidad. Era un graznido, ronco, pero sonaba raro, como si viniera de más allá de los árboles. Al principio pensé que era cualquier cosa, un ave más de las que rondan los cerros, pero luego me di cuenta de que ese sonido venía directo a mí. Al asomarme, vi a ese cuervo albino. Nunca había visto uno de ese color, palabra de Don Miguelo, y al verlo, me quedé helado. Y es que el animal traía algo en el pico y voló directo hasta posarse en mi cerca, mirándome fijo, como si supiera exactamente lo que venía a hacer. Me acerqué despacito, y el cuerpo, en lugar de echarse a volar, soltó el papelito que traía en el pico. Apenas lo agarré y le di una ojeada, sentí que se me encogía el corazón. Don Miguelo, ven, por favor, las brujas han vuelto, ayúdenos, nos están matando a los niños. La nota provenía de San Enedino, un pueblo olvidado que estaba a varias leguas de donde yo vivía. Mis lobos, que hasta ese entonces seguían dormidos, pegaron un brinco cuando escucharon el nombre de esas malditas brujas. Anteriormente nos habíamos enfrentado a cosas malas, pero sabíamos bien que esas brujas, las que andan chupando la sangre de los bebés, eran otro nivel de maldad. No podía quedarme de brazos cruzados, así que tomé mi pistola bendita y me aseguré de tenerla bien cargada. En esa ocasión quise darle descanso a Cholo y a Rufián, quienes habían sido lastimados en las batallas anteriores. Sin embargo, les hablé al oído y les di indicaciones. Metí a la bolsa de mi pantalón una pequeña campana. Ellos ya sabían qué hacer cuando escucharan su repicar. Vámonos, Chompiras, que hay gente que necesita nuestra ayuda. La caminata hasta el pueblo de San Enedino fue larga y cansada. Ya no estoy tan joven para andar haciendo esos recorridos, pero las ganas de ayudar me empujaban. Y bueno, ahí iba yo, cojeando un poco, pero avanzando a buen ritmo. A lo lejos, se oían los gritos y los llantos. Las mamás del pueblo clamaban por sus bebés y los papás apenas podían consolarlas. Vi la luz de una vela en la casa de uno de los compadres y me acerqué. La esposa me reconoció al instante y con lágrimas en los ojos me contó cómo el más chiquito había amanecido blanco como papel y sin una gota de sangre en el cuerpo. Don Miguelo, las brujas están matando a nuestros niños, me decía entre sollozos, mientras yo le prometía que ahora sí, esas brujas no iban a salirse con la suya. La cosa se estaba poniendo fea, pues mientras avanzaba por el pueblo, cada familia tenía su propia historia de horror. Todos los recién nacidos estaban en peligro. La gente comenzó a rodearme
pidiéndome que les ayudara, que no los dejara solos. Y yo no podía hacer más que prometerles que esas brujas malditas iban a pagar. Fue entonces, justo cuando iba rumbo al cerro con Chompiras y la gente a lo lejos, que escuché la risa más espeluznante que he oído en mi vida. Parecía que venía de todos lados, como si el viento la trajera y la soltara a carcajadas por los rincones del pueblo. Me agarré la pistola bien firme y me persigné. Esas brujas sabían que venía por ellas y se burlaban, pero yo no les tenía miedo. No me iba a echar para atrás. Ya el corazón me latía con fuerza, pero no de miedo, sino de coraje. No me importaba si tenía que ir solo hasta el infierno para salvar a esos niños. Con el sonido de esas risas que todavía zumbaban en mis oídos, me enfilé hacia el cerro con Chompiras, pegadito a mis pies. Y ahí iba yo, rezando en voz baja, acordándome de mi madre y de sus consejos. Chompiras, que siempre andaba a mi lado, empezó a ponerse inquieto, gruñendo bajito, como si también sintiera la maldad que había en el ambiente. De repente, el sonido de ramas crujiendo a nuestras espaldas nos puso en alerta. No éramos los únicos ahí, eso era seguro. Entonces, me detuve en seco y apunté con la pistola hacia la oscuridad, y Chompiras también se paró, ladrando con todas sus fuerzas. Así que entre las sombras vi algo que no esperaba. Una figura delgada y encorvada, con los brazos largos y huesudos como los de un espantapájaro y los ojos brillando como brasas. Aquella cosa se reía bajito y su risa era como un cuchillo, de esas que te raspan el alma. Sabía que estaba frente a una de las brujas, así que apretando el gatillo y con la bendición de Dios, le apunté y disparé. El eco del disparo rebotó en los árboles y la figura se desvaneció en el aire, como si se hubiera hecho humo. «Vámonos, Chompiras. Estas desgraciadas no nos van a asustar», le dije a mi perro, que apenas había hecho para atrás. Pero ahí estaba, mirándome con esos ojos fieles y valientes. Sabía que no podía aflojarle, porque las brujas no son tontas y andan en grupos. Si una aparecía, seguro que las otras no estaban muy lejos. Seguimos subiendo hasta llegar a una pequeña planicie donde había varias piedras dispuestas en círculo, todas manchadas con marcas raras como de sangre vieja. No tenía que ser ningún genio para saber que era un sitio de rituales. Ahí, entre los arbustos, vi colgadas pequeñas bolsitas de cuero con plumas y huesitos. No me cabía duda de que eran trabajos de brujería y de la fea. De repente, la temperatura bajó y escuché una voz que susurraba mi nombre. «Miguelo». El tono era de burla y casi parecía que la voz venía de todos lados, resonando entre los árboles y los montes. Pero no me dejé intimidar, aunque no te voy a negar que se me enchinó la piel. Ahí es cuando tienes que plantarte firme y recordar para qué estás ahí. «Salgan, brujas cobardes. No le van a hacer daño a nadie más, y mucho menos a esos niños inocentes», dije, apretando mi pistola con fuerza. Apenas terminé de decir eso, una ráfaga de viento helado me pegó en la cara, tan fuerte que casi me tumba de espaldas. Chompiras empezó a ladrar como loco, mirando al cielo. Y fue entonces cuando la vi, una sombra en el aire, volando bajo. No era algo como todos piensan. No tenía escoba, sino que iba sobre un hueso enorme que no supe entender qué era. Ella tenía un vestido negro que parecía hecho de pura sombra. La bruja flotaba sobre nosotros, mirándome con esos ojos rojos y una sonrisa desdentada. Dio un giro en el aire y lanzó una especie de polvo negro que casi nos envuelve, pero en ese momento apunté de nuevo y disparé,
directo a su cara. El balazo le pegó y se escuchó un grito que meló la sangre. La bruja cayó al suelo como un costal de papas, revolcándose y retorciéndose. Chompiras y yo nos acercamos con cuidado, sin quitarle la vista de encima, y la bruja comenzó a hablar en una lengua rara, con palabras que parecían veneno puro. Pero antes de que pudiera hacer otra cosa, levanté la pistola y la apunté directo a la frente, y le dije: «Esto es por todos los niños que has lastimado», y jalé el gatillo. El disparo fue seco y directo, y el cuerpo de la bruja se convirtió en cenizas ante mis ojos. Me quedé mirando al suelo un momento, sintiendo un alivio, pero también sabiendo que esa era apenas una. Chompiras se echó a mis pies, cansado, pero listo para seguir. «Vámonos, amigo», le dije, acariciándole la cabeza. «Aún nos queda trabajo por hacer y no nos vamos a dejar que estas malditas nos ganen». Seguimos subiendo por el sendero del cerro, pero mientras más nos adentrábamos, más se espesaba una neblina que apenas dejaba ver un par de pasos adelante. Yo, de viejo y terco, seguía sin parar, pero fue Chompiras el que de pronto se quedó quieto y comenzó a gruñirle a la neblina, como si hubiera visto algo que yo no podía ver. «¿Qué pasó, Chompiras?», le pregunté, bajando la voz y acariciando su lomo. Pero él estaba concentrado en algo que yo no alcanzaba a ver. Sus pelos estaban de punta y el gruñido que salía de su garganta era tan profunda que me daba escalofríos. Y ahí fue cuando lo vi. Entre la neblina apareció la figura de otra bruja, pero esta se veía distinta, más grande y con un vestido largo que la arrastraba hasta el suelo. Sus ojos eran dos brasas, igual que los de la otra, pero esta tenía una sonrisa más siniestra, de esas que te congelan la sangre. «Miguelo», chilló la bruja en una voz chirriante y burlona. «¿crees que puedes con nosotras? Eres solo un viejo y débil». Mi mano fue directo a la pistola, pero antes de que pudiera disparar, la bruja extendió su brazo, y de la nada, un vendaval de viento me empujó hacia atrás, haciéndome caer de espaldas. Mi pistola cayó a unos metros, y por un segundo me sentí indefenso, como si hubiera llegado mi hora. Pero entonces, escuché un ladrido feroz. Chompiras no se iba a quedar sin hacer nada. El perro, con toda la furia que llevaba en su pequeño cuerpo, se lanzó hacia la bruja, ladrando como nunca antes. Aquella vieja lo miró como si se burlara de él, pero apenas tuvo tiempo de reaccionar. Chompiras le saltó directo a la cara, y yo, sin poder hacer nada más que ver, sentí un orgullo enorme por ese animal que siempre había sido mi amigo. La bruja intentó zafarse, moviéndose de un lado a otro, tratando de sacudirse a Chompiras, pero él estaba aferrado, mordiendo con fuerza, y no soltaba. La bruja gritaba y pataleaba, pero Chompiras seguía ahí, feroz, sin soltar. Sus dientes se clavaban en la carne de aquella bruja, como si estuviera poseído por el mismo coraje. Y saben, fue en ese momento cuando aproveché para arrastrarme hasta donde estaba la pistola. Me dolían las costillas, pero no había tiempo para quejarse. Con un esfuerzo, la alcancé y me levanté, apuntando directo a la bruja. Chompiras estaba cubierto de sangre, pero no aflojaba. Era como si supiera que, si soltaba a esa maldita, ella nos mataría sin piedad. «Suéltala, Chompiras, yo me encargo», grité, y como si hubiera entendido, mi perro soltó y se hizo a un lado en el último segundo. La bruja, maldiciendo, apenas tuvo tiempo de mirarme cuando jalé el gatillo y la bala bendita la atravesó. El grito que soltó fue tan fuerte que me dolieron los oídos, pero no bajé la pistola,
hasta que vi cómo su cuerpo se convertía en humo negro, retorciéndose hasta desaparecer. Cuando se quedó en silencio otra vez, Yompira se acercó a mí cojeando, con una oreja rota y la cara ensangrentada, pero con esos ojos de orgullo y lealtad que no cambiaría para nada. «Eres el mejor perro del mundo, Chompiras, no cabe duda», le dije, y él se dejó caer a mi lado, cansado pero feliz. Por un rato nos quedamos ahí sentados, respirando profundo, pero sabía que aún no había terminado. Lo de Chompiras había sido un acto de valor enorme, pero también me hizo darme cuenta de lo que estábamos enfrentando. Esas brujas no eran cualquier cosa, y hasta nosotros, con todo y mi pistola y sus dientes, estábamos en peligro. «Vámonos, amigo, esto aún no acaba», le dije, poniéndome de pie y ayudándolo a levantarse. Yompira se paró con dificultad, pero sus ojos seguían tan decididos como los míos. Nos esperaba el combate final, y después de lo que acabábamos de pasar, no había manera de echarnos para atrás. Con cada paso, el ambiente apestaba miedo, y no dejaba de pensar en lo que había visto. Las brujas estaban juntando a los bebés en el campo, preparándose para el último sacrificio. Era un lugar abierto, pero tan siniestro que parecía que la misma tierra se había vuelto negra. El viento traía el eco de llantos chiquitos, llantos de criaturas que apenas habían llegado a este mundo, y que por lo que veía, esas brujas iban a usar para sus malditas brujerías. Chompiras y yo avanzamos con cautela, pisando firme pero en silencio. No podíamos permitirnos ningún error, así que en cuanto asomamos la cabeza entre las ramas, ahí las vimos. Eran 4 brujas, paradas en círculo, y en el centro estaban los bebés, como si las viejas los estuvieran hipnotizando. Los pobres lloraban sin fuerza, como si el mismo llanto les costara cada aliento. Mi sangre hervía de coraje. No podía quedarme quieto y dejar que esas malditas hicieran lo que querían con esas almas inocentes. Chompiras, como si sintiera lo mismo, empezó a gruñir bajo, con los pelos de punta y la mirada fija en las brujas. Puse mi mano sobre su lomo, haciéndole entender que pronto atacaríamos, pero debíamos ser cuidadosos. Sin embargo, las brujas parecían oler el peligro, o tal vez la misma energía que llevábamos con nosotros. De pronto, una de ellas alzó la cabeza y nos vio, con esos ojos rojos que te perforaban el alma. «Mira nada más lo que tenemos aquí. La madre Matiasa se pondrá muy feliz con este vejete dentro de sus ofrendas», dijo la bruja, con una sonrisa tan retorcida que me dieron ganas de vomitar. Las otras 3 voltearon y sin perder tiempo formaron un círculo más cerrado, protegiendo a los niños como si esos seres inocentes fueran parte de algún ritual macabro. Ahí no había tiempo para pensar, ni para dudar. Alisté mi pistola y apunté, pero antes de que pudiera jalar el gatillo, las brujas comenzaron a murmurar unos rezos oscuros, palabras que me helaban la sangre. Al instante, una de ellas extendió los brazos y me lanzó una ráfaga de aire tan fuerte que me hizo retroceder, casi perdiendo el equilibrio. «No vas a tocar a esos niños, vieja infeliz», grité, y jalé el gatillo directo hacia la bruja que me había empujado. La bala bendita le dio en el pecho y soltó un grito que hizo vibrar la tierra. Pero en lugar de caer, la maldita solo retrocedió un paso, como si la herida apenas le hubiera hecho mella. Viendo que mi ataque no había sido suficiente, Yompira se lanzó sin esperar, directo hacia ella.
Él atacó con una ferocidad que jamás había visto, mordiendo y arañando, mientras la bruja chillaba de dolor, tratando de quitárselo de encima. Y las otras 3 al ver eso, empezaron a lanzarnos maldiciones, moviendo sus manos y enviándonos sombras que me rodeaban, apretándome como si fueran manos invisibles. Sentía el peso de sus maldiciones en el pecho, pero me obligué a mantenerme firme. Entonces, noté algo que me dio fuerzas. En un momento de descuido, la bruja que tenía Chompiras encima dejó caer uno de sus amuletos que colgaban de su cuello, y al tocar el suelo, las sombras que me rodeaban se desvanecieron un poco. Ese amuleto era su punto débil. Chompiras, suéltate de esa y ven acá, le dije, apuntando otra vez a la bruja. Con un salto ágil, el perro se apartó, y esta vez disparé directo al amuleto que había caído. La bala lo atravesó, haciéndolo estallar en pedazos, y la bruja cayó al suelo como si le hubieran arrancado el alma misma. Las otras 3, al ver eso, retrocedieron, pero ya estaban furiosas. Sus ojos ardían y empezaron a rodearnos, gruñendo y lanzando sus hechizos. Pero yo no iba a permitir que se salieran con la suya. Con Chompiras a mi lado, recargué la pistola y comencé a disparar, cada tiro resonando en el campo abierto, cada bala bendita cortando la oscuridad como si fuera la luz misma. A pesar del miedo que sentía, la imagen de esos niños me daba fuerzas. Uno de los tiros dio justo en el amuleto de la segunda bruja, y la vieja soltó un grito desgarrador antes de caer al suelo. Pero no había tiempo para celebrar. Las 2 restantes se lanzaron hacia nosotros, sus garras listas para desgarrarnos. Antes de enfrentarlas, agité mi campana con todas mis fuerzas y después me persigné. Acto seguido, con la última bala en la recámara, disparé hacia la tercera bruja, y al mismo tiempo, Chompiras se lanzó hacia la cuarta, mordiendo y arañando con una ferocidad que me recordaba que aunque él fuera solo un perro, tenía un corazón tan grande como el mío. Entonces, la tercera bruja cayó, convirtiéndose en humo, y yo corrí hacia Chompiras para ayudarlo con la última. Fue una luchadora comunidad, llena de gritos y gruñidos, pero finalmente, con las manos temblorosas y el corazón a 1000, logré apuntar y darle el último disparo a la bruja que tenía Chompiras. Así que con un último grito, desapareció y el campo quedó en silencio. Solo los llantos de los niños que nos recordaban por qué habíamos luchado. Me acerqué para ver a esos pobres inocentes y asegurarme de que estuvieran bien. Pero en cuanto di un par de pasos, el suelo empezó a temblar bajo mis botas, como si algo se removiera en las profundidades de la tierra. Me quedé helado, sin entender lo que estaba pasando, cuando de pronto, un resplandor negro, como una sombra que se retuerce, comenzó a salir del suelo, justo del lugar donde había caído la última bruja. Y ahí, en ese pedazo de tierra maldita, se levantó la figura de una mujer envuelta en harapos, con ojos tan oscuros como el mismo infierno. Era la bruja suprema. Esa maldita había estado esperando nuestro enfrentamiento, absorbiendo el poder de la sangre que Chompiras y yo habíamos derramado en la batalla. Era como si todo hubiera sido un truco para llevarnos hasta allí, una trampa para que nuestra propia lucha trajera esta desgracia al mundo. La bruja se me quedó viendo, sonriendo con una malicia que me atravesaba hasta los huesos. Era una presencia tan poderosa que hasta los mismos animales de los alrededores huyeron al sentir su presencia. Chompiras estaba a mi lado, sus gruñidos cada vez más fieros, aunque yo podía sentir el miedo en su mirada, un miedo que yo mismo compartía. Es que esa bruja era algo más.
una fuerza maligna que jamás había enfrentado en toda mi vida. Sentía como si mis piernas me temblaran, pero no era momento de dudar. No, si quería salvar a esos niños. La bruja empezó a moverse hacia nosotros, lenta, como si supiera que yo no tenía mucho por hacer en su contra. Saqué mi pistola bendita, pero algo en mí me decía que no iba a ser suficiente esta vez. Le disparé 2 veces, pero las balas se esfumaban al tocar su cuerpo, como si fueran solo humo. Ahí pensé que sería nuestro fin. Estábamos Chompiras y yo, débiles y a merced de esa maldita bruja. Con la poca fuerza que tenía, me dediqué a rezar, mientras Chompiras me lamía la mano, como queriendo despedirse de mí. En eso, escuché algo que me desconcertó. El sonido de patas que se acercaban, rápidas y decididas. Rufián y Cholo, mis otros 2 perros, venían corriendo desde la oscuridad. Habían escuchado la campana y estaban listos para pelear. Esto, al parecer, disparó la adrenalina de Chompiras, y ahora los 3 perros rodearon a la bruja, ladrando con una ferocidad que parecía despertar algo en ellos, algo que nunca había visto. Era como si esos 3 tuvieran un poder antiguo, un instinto que los guiaba y los hacía inmortales por unos instantes. Se lanzaron todos al mismo tiempo, mordiendo y arañando, mientras la bruja gritaba con una voz que me helaba la sangre. Pero mis perros no se dejaban intimidar. Rufián la atacaba por un lado, mientras Cholo y Chompiras la agarraban por el otro, como si supieran que juntos eran más fuertes. Yo, con las pocas fuerzas que me quedaban, recité las oraciones que mi abuelo me había enseñado, pidiendo protección y fuerza para mis compañeros de batalla. La bruja seguía peleando, pero cada mordida, cada zarpazo de mis perros la debilitaba, desgarrando su figura oscura y haciendo que cada vez fuera menos y menos. Finalmente, en un último aullido que resonó por todo el campo, la bruja suprema se desvaneció en una nube de cenizas. Había sido vencida, y los llantos de los niños cesaron de inmediato, como si esa presencia oscura hubiera sido la única que los mantenía atrapados en el miedo. Y bueno, me dejé caer al suelo, agotado, mientras mis perros, cansados pero orgullosos, se echaban a mi lado. Chompiras me miró con esos ojos llenos de lealtad y yo lo acaricié, agradecido por tenerlo a él, a Rufián y a Cholo a mi lado. Habíamos vencido, pero no había sido fácil. Al día siguiente, los lugareños decidieron sellar la tumba de la bruja mayor, y la mejor manera fue construir una capilla sobre ella, una capilla que espero que perdure para toda la eternidad.